Introducción al libro de Malaquías. Respecto del autor, Malaquías capítulo 1 verso 1 identifica al autor del libro de Malaquías como el profeta Malaquías. En cuanto a la fecha de su escritura, el libro de Malaquías fue escrito entre el 440 y el 400 a.C. Sobre el propósito de esta escritura, el libro de Malaquías es un oráculo, la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, capítulo 1, verso 1, así lo expresa. Esta era una advertencia de Dios a través de Malaquías para decirle a la gente que regresara a Dios. Mientras el último libro del Antiguo Testamento se cierra, el pronunciamiento de la justicia y la promesa de Dios de su restauración a través de la venida del Mesías resuena en los oídos de los israelitas. Sobrevienen 400 años de silencio, terminando con un mensaje similar del siguiente profeta de Dios, Juan el Bautista, proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Los versículos claves son Malaquías capítulo 1 verso 6, que dice: «El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre». Malaquías capítulo 3 versos 6 y 7, que dice: «Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos». Hagamos un breve resumen. Malaquías escribió las palabras del Señor al pueblo elegido de Dios, quien se había extraviado, especialmente los sacerdotes quienes se habían alejado del Señor. Los sacerdotes no estaban tratando con respeto los sacrificios que debían hacer a Dios. Los animales defectuosos eran sacrificados, aun cuando la ley demandaba que debían ser animales sin defectos, en Deuteronomio capítulo 15, verso 21. Los hombres de Judá eran desleales con las esposas de su juventud y se preguntaban por qué Dios no aceptaba sus sacrificios. Tampoco la gente estaba diezmando como debía hacerlo conforme a Levítico 27, 30 al 32. Pero a pesar del pecado, la gente y su alejamiento de Dios, Malaquías reitera el amor de Dios por su pueblo en Malaquías capítulo 1 verso 1 al 5 y sus promesas de un mensajero venidero en Malaquías capítulo 2 verso 17 y capítulo 3 verso 5. En cuanto a las referencias proféticas, podemos observar que Malaquías capítulo 3 verso 1 al 6 es una profecía concerniente a Juan el Bautista. Él era el mensajero del Señor enviado para preparar el camino para el Mesías, Jesucristo, como lo expresa Mateo capítulo 11, verso 10. Juan predicó el arrepentimiento y bautizó en el nombre del Señor, preparando así el camino para la primera venida de Jesucristo. Pero el mensajero que vendrá súbitamente a su templo es Cristo mismo en su segunda venida, cuando venga en gran gloria y poder, como lo expresa Mateo capítulo 24. En aquel tiempo, Él limpiará a los hijos de Leví, versículo 3, significando que aquellos que ejemplificaban la ley mosaica necesitaban ellos mismos ser purificados del pecado a través de la sangre del Salvador. Solo entonces estarían en condiciones de ofrecer una ofrenda de justicia, porque sería la justicia de Cristo imputada a ellos a través de la fe, como lo expresa 2 Corintios 5:21. Sobre la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas se puede observar que Dios no se complace cuando no obedecemos sus mandamientos. Él les devolverá el pago a aquellos que no lo escuchan. En cuanto al aborrecimiento de Dios por el divorcio, como dice Malaquías 2:16, Dios toma muy seriamente el pacto del matrimonio y no quiere que sea quebrantado. Debemos ser fieles a la esposa de nuestra juventud toda nuestra vida. Dios ve nuestros corazones, así que Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Nada puede esconderse de Él. Él regresará y será el juez. Pero si regresamos a Él, Él regresará a nosotros. Así dice Malaquías 3:6. Bendiciones para todos, amados. Nos encontramos, Dios mediante, en el libro de Mateo, comenzando la introducción al Nuevo Testamento.